Él la echó, convencido de que ella era una infiel. 7 años después, la encontró en un hospital, parada junto a un niño con ojos que reflejaban los suyos. ¿Qué pasó en esos 7 años? Las cartas ocultas, la mentira y la verdad explosiva están a punto de destrozar su vida. ¿Estás listo para la traición más profunda? Esto es, el precio de la sospecha. Antes de sumergirnos, por favor, suscríbete al canal, dale al botón de me gusta y déjame saber tus pensamientos inmediatos en los comentarios. Parte 1. La traición. El aire en el apartamento de Londres era denso con el olor a dinero rancio y ambición seca. Las ventanas del balcón estaban abiertas. Sin embargo, el aire permanecía quieto. El calor se aferraba al costoso papel tapiz como una furia contenida, sofocando. Arriba, Ethan Vance, el ejecutivo financiero de alto vuelo, paseaba por su estudio. Su mandíbula estaba apretada, sus ojos vacíos. Una pila de fotografías yacía esparcida sobre el escritorio de caoba pulida. Cada imagen era un puñetazo. Cada silencio, un grito ahogado. Te lo advertí, Anya. Te advertí que nunca toleraría esto. Su voz era un cuchillo arrastrándose por el concreto. No quedaba ninguna duda. Cualquier pequeño amor restante, si lo había, estaba aplastado bajo toneladas de sospecha. Anya Sharma se detuvo en el umbral, temblando, sus manos abiertas a los lados, como si intentara contener una tormenta interna. Ethan. Su voz era apenas un susurro. Mírame, al menos haz eso. Él no miró. Agarró las fotos violentamente, como si pudieran protegerlo de enfrentarla. Las imágenes. Anya en un café tranquilo. Anya sonriendo junto a un hombre que él no reconoció. Anya entrando a un edificio de oficinas que no era el suyo. Parecían confirmar todo lo que Ethan temía. ¿Crees que soy un idiota? Él golpeó las fotos contra la mesa de la sala. ¿Crees que no sé lo que significan estas fotos? Ella se acercó, sin miedo a su tono, pero con una tristeza llevada por alguien cansado de defenderse. No sé quién tomó esas fotos, ni de dónde las sacaste, pero nunca te traicioné, Ethan. Nunca. ¿Crees que vas a convencerme con eso? Su risa era amarga. En la esquina de la sala, sentada como una estatua, Evelyn Vance, su madre, observaba la escena. Sus ojos eran fríos, con un cinismo disfrazado de compasión. Ella fue quien había entregado las fotos. Ella fue quien, en voz baja y con ojos preocupados, le había susurrado a su hijo. Días antes. No quiero que la gente te vea como un tonto. Mira esto y saca tus propias conclusiones. Anya se giró hacia su suegra, sus ojos llenos de lágrimas, pero su voz aún se mantenía firme. Sabes que esto es una mentira, que estas fotos, las fotos, no prueban nada. Evelyn cruzó sus piernas con elegancia. Tomó un sorbo lento de su té, ahora frío. Sé lo que vi, querida, y tú sabes muy bien de lo que estoy hablando. Llorar no te ayudará ahora. Ethan tiene derecho a saber con quién se casó. Anya se encogió como si la golpeara una bofetada invisible. Miró a Ethan, que estaba apretando los puños, su mandíbula tensa. Todavía no la miraba. Nunca te pedí que eligieras entre tu madre y yo, Ethan. Pero ahora te estoy pidiendo que me mires a la cara y me digas si realmente crees esto. Hubo un silencio. Uno de esos silencios que no están vacíos, sino llenos. Llenos de dolor, orgullo y cosas que duelen demasiado para ser dichas. Ethan miró por la ventana.
La luz naranja del sol poniente cortaba el horizonte de Londres como una hoja caliente. Y fue solo entonces, sin mirarla, que habló. «Sal de esta casa hoy». El mundo se detuvo por un instante. Incluso el viento pareció callar. Anya dio un paso atrás, como si el suelo se hubiera hundido bajo ella. Buscó en sus ojos cualquier grieta, cualquier señal del hombre que conocía. Pero solo había oscuridad. ¿De verdad quieres esto? No quiero vivir con alguien que me miente, que me engaña a mis espaldas, que me sonríe de día y me traiciona de noche. Ella negó con la cabeza lentamente, como alguien que observa a otro ahogarse sin poder alcanzarlo. Su mirada ahora estaba seca, pero todo su cuerpo temblaba. Una risa corta se escapó de sus labios. ¿De verdad crees que yo sería capaz de eso contigo? Ya no importa. Él agarró un bolígrafo y arrojó los papeles del divorcio sobre la mesa. Solo firma. Anya no respondió. Caminó hacia el sillón. Se sentó en silencio y leyó cada línea. Sus dedos dudaron al tomar el bolígrafo. Por un momento, Ethan pensó que ella se negaría, causaría una escena o gritaría. Pero no. Ella firmó. El sonido del bolígrafo rascando el papel fue más fuerte que cualquier grito. Evelyn se puso de pie, satisfecha. La obra había terminado. Anya se levantó. Caminó hacia la escalera. Recogió una maleta que ya estaba empacada, como si hubiera anticipado todo, y se detuvo en la puerta. No miró a su suegra. No miró la habitación. Solo a Ethan. Su voz era baja, casi quebrada, pero firme. Algún día te darás cuenta de lo que elegiste creer. Y se fue. La puerta se cerró con un golpe seco, como el final de un capítulo que nadie quería escribir. Adentro, Ethan se quedó inmóvil, mirando la puerta de madera. Adentro, su corazón todavía ardía. Pero había algo extraño en ese fuego. Algo que dolía más que la rabia. Algo que era, tal vez, la duda. Pero él no lo sabía todavía. Todavía no. ¿Qué habrías hecho en el lugar de Anya? Comparte tus primeras reacciones a continuación. No olvides darle me gusta a este video y suscribirte para las impactantes revelaciones que vienen a continuación. Parte 2. El reencuentro. La noche cayó sobre Londres con un peso sofocante, y la casa, ahora sin Anya, se sintió más grande. Vacía, como si las habitaciones supieran que algo esencial se había ido y no regresaría pronto. Años después, el recuerdo de esa tarde todavía se repetía en los sueños de Ethan, con la precisión de una pesadilla entrenada. Él siempre se despertaba en la misma parte, la puerta cerrándose, la maleta bajando los escalones, el clic de la cerradura y un silencio que parecía vivir dentro de él, incluso hoy. Era un día ordinario, uno de esos que no prometen nada y terminan cambiándolo todo. Que Ethan entró en el Hospital St. Jude, en Manchester. Estaba allí para acompañar a un cliente de su firma que se había sentido indispuesto durante una reunión. Él ni siquiera conocía el hospital, pero el nombre le sonaba familiar. St. Jude. Una palabra. Esperanza. Que él había evitado durante mucho tiempo. Mientras esperaba en el vestíbulo, un aroma a desinfectante mezclado con el olor agridulce de las flores de plástico llenaba el aire. Los niños lloraban en algún rincón, las enfermeras pasaban apuradas con portapapeles, y un murmullo constante impregnaba el lugar con una tensión invisible. Ethan estaba tratando de no hundirse en sus propios pensamientos, cuando algo, o alguien, lo congeló. Ella pasó sin verlo, una insignia de personal colgando de su cuello.
un portapapeles presionado contra su pecho y su cabello recogido en un moño apurado. Anya. El mundo pareció inclinarse de lado. No era un recuerdo. No era una alucinación. Era ella. Su paso seguro. Su mirada al frente. Hombros cargando más que solo el turno de trabajo. Ethan se puso de pie, inseguro de si debía pronunciar su nombre. Algo dentro de él latía con ferocidad. Su nombre le quemaba en la garganta, pero no la llamó. Simplemente la siguió. Arrastrado por un hilo invisible, ella giró a la derecha, hacia la sala de pediatría. Entró en una habitación, y fue allí, justo enfrente de esa puerta, donde Ethan se detuvo. Y vio un niño, solo. Sentado en un banco alto, sus pies colgaban en el aire como si contaran los segundos. Su rostro estaba girado ligeramente. Sus cejas estaban arqueadas de una manera familiar. El mismo tipo de nariz. La barbilla un poco inclinada. Pero lo que congeló a Ethan fue su mirada. Esa mirada. Era como verse a sí mismo a los 8 años. El niño también lo vio, y le devolvió la mirada, sin miedo. Como si el tiempo se hubiera detenido para que los dos se estudiaran. Los ojos del niño se entrecerraron, como si tratara de encajar un recuerdo imposible. Ethan sintió un puñetazo en el pecho. No podía ser. Oh, sí, la puerta se abrió. Anya salió con un archivo en la mano y se congeló cuando lo vio. Sus ojos se abrieron. Su cuerpo se tensó. Por un segundo, ninguno de los dos dijo nada. El silencio del hospital pareció absorber incluso los sonidos a su alrededor. «¿Ethan?», dijo ella, en un tono que era más shock que nostalgia. Él abrió la boca, pero no salieron palabras. Miró al niño de nuevo, luego a ella. Le costó un esfuerzo decir, «¿Es él mi hijo?». Su voz salió áspera, casi sin aliento, como si hubiera estado almacenada durante años en una caja cerrada. Anya no respondió de inmediato. Su rostro se endureció como si se estuviera poniendo una máscara. Sus ojos, antes suaves, ahora sostenían algo parecido al acero. Aún así, temblaron. Ella tomó un respiro. «Sí, lo es». Ethan apoyó su mano en el respaldo de una silla. Necesitaba aferrarse a algo. El niño todavía los estaba mirando, con una curiosidad que solo los niños tienen, y un silencio que dolía más que los gritos. «¿Por qué, Anya?». Ella comenzó, pero se interrumpió. Él quería preguntar todo a la vez. «¿Por qué nunca me lo dijiste? ¿Por qué desapareciste?». Porque ahora, Anya bajó la mirada y habló antes de que él pudiera preguntar. «Eso no cambia nada, Ethan». Las palabras eran frías, como alguien construyendo un muro antes de que el otro intente escalarlo. Ella dio un paso adelante, como para terminar la conversación. El niño se puso de pie instintivamente, corrió hacia ella y agarró su mano. «¿Mamá?». Ella bajó la cara y le sonrió. Una sonrisa forzada, pero aún tierna. «Está bien, Noah. A este hombre lo conozco de hace mucho tiempo». Ethan sintió un nudo al escuchar el nombre. «¿Noah?». Abrió la boca pero no pudo decir nada. Anya lo miró de nuevo. Había dolor en sus ojos, pero también una firmeza que él nunca había visto. Era la mujer que él conocía, y otra mujer al mismo tiempo, una que se había visto obligada a volverse más fuerte de lo que quería. «Necesita algunas pruebas, y tengo trabajo que hacer», dijo con un tono cortante. «Anya, espera». Ethan dio un paso. «No entiendo». «¿Por qué tú?». «Aquí no», interrumpió ella.
no delante de él. Su voz salió en un susurro seco. Sus ojos no permitieron réplica. Noah todavía los estaba mirando, su ceño fruncido, tratando de entender lo que significaba este hombre. Se había dejado claro, pero los niños no razonan con lógica, ellos sienten, y en ese momento, Ethan vio algo aún más devastador. El niño confiaba en ella, completamente. Y él era un extraño. ¿Puedo verlo de nuevo? Anya frunció los labios, pensativa. Su corazón estaba en guerra con la precaución. Luego dijo en voz baja, «Tiene anemia. Volveremos el viernes. Si todavía estás aquí, tal vez». Ella se dio la vuelta y se fue por el pasillo. Noah miró hacia atrás una vez más. Y Ethan, por primera vez en años, se sintió excluido de algo que era suyo. Algo que llevaba su sangre, su nombre, pero no su historia. Se quedó allí, inmóvil, el eco de sus pasos desvaneciéndose en la distancia. El nombre Noah se arremolinaba en su mente como una campana que no dejaba de sonar. Y en su pecho, un vacío. Uno que el tiempo no cura. Solo la verdad lo hace. ¿Cómo crees que Ethan reaccionará ante este devastador descubrimiento? ¿Cuál sería tu primer movimiento si estuvieras en su lugar? Comenta tus emociones más sinceras. No olvides darle me gusta a ese botón y suscribirte para la próxima parte de esta montaña rusa emocional. Parte 3. La confesión y la elección. Esa noche, Ethan no fue a casa. Condujo sin rumbo por las calles de Manchester hasta que la ciudad fue solo un borrón en el espejo retrovisor. Se estacionó en un punto alto, donde podía ver los tejados como piezas de rompecabezas esparcidas en la oscuridad. Y se quedó allí, con las manos temblando en el volante, su mente llena de una presencia que ya no era solo un recuerdo. Era carne. Era voz. Era una mirada reflejada en un niño que llevaba su rostro en miniatura. El tiempo no podía retroceder, pero las preguntas sí. ¿Por qué no lo habían buscado? Y eso dolió más. Lo habían buscado después de todo. A la mañana siguiente, Ethan no fue a la oficina. Llamó a un asistente, inventó una excusa y condujo directamente a Londres. El viaje de regreso a la antigua casa de sus padres fue una dolorosa inmersión en un pasado que había evitado durante años. Con cada milla, recordaba las discusiones sofocadas, las puertas cerradas y el día que Anya se desvaneció de su vida con una frase que ahora sonaba casi como una profecía. Algún día te darás cuenta de lo que elegiste creer. Ese día había llegado. La casa de Evelyn era la misma. La fachada beige, las ventanas de madera oscura, las flores artificiales en la entrada. Pero ahora parecía más pequeña, o tal vez era él quien ya no encajaba allí. Tocó 2 veces. Nada. Intentó con la manija. Estaba desbloqueada. Entró sin ceremonias, y el olor lo golpeó con fuerza. Perfume viejo. Eucalipto. Algo demasiado dulce. Todo era igual. Todo sofocante. La llamó, pero solo un eco respondió. Caminó hacia el estudio de su madre. Se detuvo frente al escritorio antiguo, con sus tiradores dorados y madera barnizada. Siempre había tenido cerradura. Él lo sabía. Y también sabía dónde estaba la llave. Pegada con cinta adhesiva detrás del espejo, la abrió con manos temblorosas. Dentro había papeles viejos, facturas, cartas amarillentas, un broche de plata y luego un sobre, blanco, dirigido a él, con una letra que reconocería incluso con los ojos cerrados. Anya.
La fecha en la esquina era de 3 meses después del divorcio. Él nunca había visto esa carta. Nunca. Ethan la abrió lentamente, como si algo pudiera explotar. Ethan, te escribo esta carta sin saber si alguna vez la leerás. He intentado llamarte. Incluso fui a tu puerta. Pero Evelyn dijo que no estabas. Tal vez lo estás. O tal vez simplemente no quieres verme. Lo entendería. Pero necesito decirte esto. Incluso si decides romper esta carta cuando termines, no hice ninguna de las cosas que dijeron. Te lo juré. Y todavía lo juro. No hubo traición. Todo fue una trampa. Te amaba. Todavía te amo. Y hay algo que necesitas saber. Estoy embarazada. Ethan sintió que su estómago se revolvía. La carta cayó al suelo. Pero él no cayó. Ahora no. Abrió todos los cajones, todas las cerraduras, y había más sobres, todos dirigidos a él, cada uno con diferentes fechas. Un flujo de desesperación almacenada, censurada, silenciosa que abarcaba años. Era verdad. Ella había intentado. Fue a la cocina. Necesitaba agua. Pero el sabor de la culpa ya le secaba la garganta. El sonido de la puerta principal abriéndose rompió su trance. Evelyn entró, arrastrando una bolsa de compras, hablando consigo misma sobre el tráfico. Al ver a su hijo allí, con el sobre en la mano, se congeló. Y luego, por un segundo, la máscara se deslizó. «¿Viniste a ver a tu madre sin avisar? ¿Por qué no me diste estas cartas?» La pregunta fue un golpe seco. Ella dudó. ¿Qué cartas? Ethan le mostró el sobre, el nombre de Anya claramente escrito en el frente. Sus manos temblaban, pero su mirada era más firme que nunca. No mientas, ahora no. Evelyn se compuso. Fue al fregadero. Tomó un vaso. Lo llenó de agua. Bebió. Y luego lo soltó. Hice lo que era mejor para ti. ¿Mejor? Su voz se alzó. ¿Esconder que tenía un hijo era mejor? Ella se giró completamente. Había una sombra amarga en sus ojos. Esa mujer iba a destruir tu vida. Estaba ciego por ella. Tenía que abrirte los ojos. ¿Y por eso? Mentiste. Me separaste de ella. Me alejaste de mi propio hijo. Evelyn se acercó, como si intentara calmar a un animal herido. Ethan, ella iba a arrastrarte a una vida de miseria. Estabas a punto de dejarlo todo por ella. Tu carrera, tu futuro. Por una mujer que no tenía familia. ¡Me tenía a mí! El grito resonó por toda la casa. Un silencio pesado cayó entre ellos. La respiración de Ethan era irregular, como si cada verdad revelada le estuviera robando el aire. Miró a su madre como si nunca la hubiera visto de verdad. Lo destruiste todo. Ella intentó tomar su mano. Él se apartó. «Sal de mi camino. Sal, Evelyn». La puerta se cerró detrás de él, con una furia antigua. La misma furia con la que, años antes, él mismo había echado a Anya. La historia se repitió. Pero ahora él estaba del otro lado. La escalofriante verdad es revelada. ¿Cómo crees que Ethan confrontará esta devastadora traición de su propia madre? ¿Qué harías en su lugar? Comenta tus emociones más fuertes. Y la esperanza. Condujo de vuelta a Manchester como un hombre en llamas, ojos fijos en la carretera. Su mente un torbellino de imágenes. La carta. El niño. La mirada de Anya cuando dijo, «Eso no cambia nada». Llegó a su propia casa como alguien invadiendo un lugar ajeno. Necesitaba ver más, saberlo todo. Buscó en cajas viejas, cuentas olvidadas. Encontró el número de teléfono fijo antiguo que usaba en aquel entonces. Y luego, un historial de llamadas, varias llamadas perdidas, un número que no reconoció.
Cuando lo marcó en su móvil, el nombre que apareció fue como un puñetazo en el pecho. Anya. Y luego, como si algo gritara dentro de él, Ethan tomó su teléfono y llamó. Ella contestó al tercer timbrazo. ¿Ethan? Su voz no era de sorpresa. Era dura. Ella lo había estado esperando. Encontré las cartas. Mi madre me mintió. Lo rompió todo. Me impidió saber. Anya no respondió. Él continuó. Intentaste decírmelo. Intentaste. Y yo no quise escuchar. Su voz se quebró. Por primera vez lloró. Al otro lado, el sonido de su respiración. Y luego, una frase que no fue un perdón, pero tampoco un castigo. ¿Lo entiendes ahora? Sí. Ahora entendía. Pero entender era solo el comienzo. 2 días después, Ethan estaba de vuelta en el Hospital St. Jude. No por casualidad, no por destino, sino por urgencia. Anya lo había llamado. Su voz era firme, pero sus ojos en la videollamada mostraban lo que su boca no decía. Noah estaba enfermo. Una infección había progresado demasiado rápido. Su cuerpo no estaba respondiendo bien a los antibióticos. Y los análisis de sangre revelaron un patrón preocupante. El diagnóstico golpeó como un puñetazo. Anemia aplásica severa. La rara. La clase en la que el cuerpo deja de producir células sanguíneas. La clase que necesita un donante. Ethan llegó al hospital antes del amanecer. Sin dormir. Inseguro de si todavía tenía derecho a estar allí. Pero con una certeza inquebrantable de que no podía no estar allí. Anya lo estaba esperando en la entrada del área de pediatría. Su cabello suelto. Sus ojos hundidos. Al verlo, no dijo nada. No hubo abrazo. No hubo reproche. Solo un ligero asentimiento. «Está dormido», dijo ella, guiando a Ethan por el pasillo silencioso. La habitación era pequeña, pero limpia. Cortinas beige. Una mesita auxiliar. Un sillón gastado junto a la cama donde Noah dormía. Su brazo conectado a la línea intravenosa. La palidez del niño le dolió a los ojos. Ethan no pudo reconocer al niño que lo había mirado con desconfianza días atrás. Este pequeño ahora parecía demasiado frágil para llevar cualquier juicio. El médico dijo que el trasplante debe ser pronto. Necesitamos compatibilidad. Ethan solo asintió. No preguntó lo que ya sabía. No montó una escena. Simplemente ofreció su brazo, su vena, su sangre. Las pruebas se hicieron ese mismo día, y a última hora de la tarde, la confirmación. Compatible. Anya no lloró cuando lo escuchó, pero su respiración se enganchó por un instante, como si algo dentro de ella finalmente hubiera bajado la guardia. «¿Quieres quedarte con él esta noche?», preguntó ella, su voz ronca, apoyada en el marco de la puerta. «Quiero», respondió Ethan. Esa noche se sentó al lado de la cama, una manta delgada sobre sus piernas, su mirada fija en el rostro del niño. Todavía no sabía si podía llamarlo hijo sin invadir algo sagrado. Pero dentro de él, ese lugar ya estaba ocupado. Completamente. Anya durmió en la sala de espera. Ethan, solo con el niño, tomó su teléfono. Abrió viejos archivos de audio, conversaciones que ya no contestaba. Buscó alrededor de la época del divorcio. Encontró un audio de Anya que nunca había escuchado. Estaba allí, sin reproducir, fechado 2 días después de su partida. Presionó reproducir. «Ethan, sé que no me escucharás, pero necesito decir esto. Te amaba, tu madre.
Ella te mintió. Y lo intenté. Lo juro. Intenté que lo vieras. Pero ahora ya no depende de mí. Estoy cansada. Pero quería que supieras que lo que tuvimos fue real. Incluso si terminó así. Ethan cerró los ojos. Su voz fue un puñetazo. Una nostalgia empapada en dolor. El tiempo le estaba devolviendo todo ahora, en cámara lenta. La frialdad con la que dudó. Los gritos. El divorcio firmado con arrogancia. Todo ese tiempo. Ella había dicho la verdad. Abrió la galería de su teléfono. Buscó fotos. Aprendió a ver los detalles. Anya sonriendo con él, en un restaurante antiguo. Su mano en su vientre. Meses antes del final. Una foto que él había ignorado. Ahora vio que ya estaba embarazada. El mundo no cambió de repente. Fue él quien no había sabido mirar. En la mañana de este procedimiento, el hospital parecía congelado en un silencio especial. Ethan se cambió. Se acostó en la camilla. Recibió anestesia local. El proceso no sería simple, pero no dudó. La aguja penetró en su médula, extrayendo la parte más íntima de su cuerpo. Y él aceptó cada segundo de dolor como parte de la sentencia. En la habitación contigua, Anya esperó. Sola. Hombros caídos, ojos rojos, no por la enfermedad. Ella lidiaba con eso como una madre, sino por su presencia. Ahora, aquí, entregándose. Demasiado tarde para borrar el pasado. Demasiado pronto para prometer un futuro. Va a estar bien, dijo el médico horas después. Con el tiempo, su cuerpo reaccionará y mejorará. Ethan salió de la sala, pálido, inestable, pero con una sonrisa genuinamente sincera por primera vez. Gracias, susurró Anya, incapaz de mirarlo por mucho tiempo. Yo soy quien te da las gracias por dejarme ayudar. En la habitación, Noah se despertó. Los miró a ambos, todavía aturdido. Mamá, ¿quién es él? La pregunta vino sin resentimiento, solo curiosidad. Anya tomó su mano. Miró a Ethan como si pidiera permiso. Él asintió con un gesto casi imperceptible. Es alguien que se preocupa mucho por ti. Y que está aquí por ti. Noah no respondió. Simplemente cerró los ojos, cansado. Giró su cara hacia un lado, y Ethan se acercó con cuidado. Acarició su cabello con la punta de los dedos, con un respeto reverente, como si fuera de cristal, como si fuera suyo. En ese toque, sintió algo diferente. No fue remordimiento, ni culpa. Fue una clase de amor que dolía, una decisión crítica tomada, una vida salvada, y los primeros pasos hacia un nuevo tipo de familia. ¿Qué crees que significa este acto de sacrificio para el futuro de Ethan y Anya? ¿Qué harías en su lugar? Comenta tus emociones sinceras. No olvides darle me gusta a este video y suscribirte para el camino emocional que se avecina. Conclusión. La promesa silenciosa. La noche siguiente, Ethan regresó a casa. Su cuerpo todavía sentía la extracción, pero el dolor que importaba era diferente. Agarró su teléfono y reprodujo el audio. Luego abrió una aplicación de mensajería y encontró su última conversación con Anya. Fechada hace 3 años. Un feliz cumpleaños, que ella nunca respondió. Ahora escribió. Sus dedos temblaban. Anya, estoy aquí. No me iré de nuevo. Y dejó el teléfono a un lado. No esperaba una respuesta. No estaba pidiendo perdón. Solo quería quedarse. Por primera vez, el dolor de la culpa que finalmente había entendido no desapareció. Se transformó en una súplica silenciosa, en un gesto,
en una presencia, dada con sangre. ¿Por qué? A veces, el amor no regresa como era. Regresa como una oportunidad. El hospital estaba dormido, pero no todos estaban descansando. En el patio trasero, por donde pocos pasaban de noche, había un banco de madera, deformado por el tiempo. Ethan estaba sentado allí, su abrigo abierto sobre sus hombros, sus manos entrelazadas, su mirada perdida en una oscuridad que no ofrecía respuestas. La ciudad respiraba en la distancia, indiferente. Los faros de los coches cortaban la carretera silenciosa. Pero para él, el mundo entero se redujo a esa luz tenue sobre la puerta de la sala de emergencias. Y a lo que Anya todavía no había dicho, o a lo que ya no quería decir. Escuchó pasos antes de verla. No corría, tampoco dudaba. Simplemente caminaba, como alguien que sabe que tiene que estar allí, aunque todavía no sepa por qué. Al verlo, no dijo nada. Se detuvo a 1 metro de distancia, sus brazos cruzados. Su expresión estaba cansada. Pero no había ira en sus ojos, solo agotamiento, solo defensa. Él hizo un gesto con la cabeza, ofreciéndole un espacio en el banco. Ella dudó. Luego se sentó. Pero lo suficientemente lejos como para dejar claro que no era intimidad. Era solo una necesidad de escuchar. No he dormido desde el día que los vi a ustedes dos, dijo Ethan suavemente, sin drama. Desde esa primera mirada de Noah, nunca he visto nada tan claramente. Anya no respondió. Su respiración era lenta, pesada, pero él continuó. No estoy diciendo esto para pedir perdón. Sé que no cambia nada, pero hay algo que me duele más que cualquier otra cosa. Es que vi lo que él necesitaba, y vi que no era yo. Ella miró al frente, sin enfrentarlo. ¿Y aún así viniste? Sí. ¿Por qué? Porque haría cualquier cosa por él, y por los dos, si me lo permitieran. Ella dejó escapar una risa breve. No había humor en ella, solo incredulidad. Ethan, tuviste años para despertar, y ahora apareces después de todo, esperando que simplemente lo acepte. Él giró su rostro hacia ella, sus ojos llenos de una fatiga que no era física. No espero que lo aceptes, solo que escuches. Déjame hablar ahora. Tú has estado hablando sola durante años. Anya se movió en el banco, incómoda con el peso de sus palabras, pero no interrumpió. Fui débil. Me dejé llevar por la ira, por el orgullo, por mi madre. Y eso no es una excusa. Es cobardía, pura y simple. Elegí creer lo que me impedía pensar. Era más fácil culparte que admitir que, tal vez, el error era mío. Ella se abrazó, como si necesitara protección. Confiaste en mí lo suficiente como para llamarme por Noah. La voz de Ethan se quebró, pero continuó. Y no puedo fingir que eso no significa nada, porque incluso con todo lo que te hicieron, con todo lo que yo hice, todavía dejaste que una parte de mí estuviera cerca de él. Eso dice más que cualquier «lo siento». Vine por él, dijo ella, mirándolo por primera vez. Y cuando todo esto pase, me iré de nuevo. Hubo silencio. Uno de esos silencios que duelen. Ethan bajó la cabeza, su voz más suave que nunca. Entonces, déjame arreglar esto. Déjame mostrarte que, si hubiera sabido la verdad, me habría quedado. Déjame mostrarte que, si hubiera sabido que él existía, lo habría hecho todo. Todo diferente. Que no habría soltado tu mano. Anya permaneció en silencio durante tanto tiempo que él pensó que se levantaría y se iría.
Pero eso no fue lo que hizo. ¿Qué quieres mostrarme exactamente? Su voz ahora era más aguda. ¿Que eres un buen padre? ¿Un buen hombre? ¿Que lo sientes? ¿Todo eso? No funciona así, Ethan. Puedes sentirlo. Pero eso no borra lo que pasó. No borra cómo me hiciste sentir. Los días que intenté contactarte mientras me ignorabas. No borra los meses de miedo, criando a un niño sola. O las noches fingiendo estar bien, porque no me quedaba nadie. Nada de eso desaparece solo porque quieras arreglarlo ahora. Sé que no desaparece, respondió él, con un nudo en la garganta. Pero sigo aquí. Y no me iré. Ella cerró los ojos. Por un segundo, su armadura se resquebrajó, pero inmediatamente se recompuso. Dices es eso ahora, cuando él te necesita, cuando la culpa te pesa, y más tarde, cuando él mejore, cuando tu vida vuelva a la normalidad. ¿Crees que soy esa clase de hombre? Ya no sé quién eres. No lo sé. La frase fue dicha con frialdad, pero sin odio. Entonces vuelve a conocerme, dijo él. Dame esa oportunidad, incluso si es solo para que puedas odiarme por una buena razón. Y no por la versión que mi madre te vendió. Ella miró al suelo, su ceño fruncido. Había una guerra en sus ojos, y él lo sabía, porque durante años había fingido que esa guerra no existía. Ahora la veía. Ethan, no te estoy pidiendo que vuelvas, ni que finjas que me has perdonado. Solo deja que el tiempo haga lo que yo no pude. Escucharte. El silencio ahora era más ligero, menos pesado. Anya lo miró. Finalmente. Y algo en sus ojos era diferente. No era rendición. Era duda. Pero no era rechazo. Le gusta el helado de fresa. Y odia la remolacha. A mí también, respondió Ethan sin sonreír. Le da miedo dormir en la oscuridad. A mí también. Ella exhaló lentamente. Su mano descansaba en su regazo, temblando. Él extendió la suya, no para tocarla, solo para mostrar que estaba allí, y que ya no se escondería. Anya no la tomó, pero tampoco se apartó. Y tal vez eso, por ahora, era suficiente. Una tregua frágil, construida sobre la honestidad y el amor de un niño. Epílogo. Una hora silenciosa. Las semanas que siguieron no fueron como una película. No hubo flores en la puerta, ni declaraciones en cafés empapados de lluvia. Hubo silencio, y un paso tras otro. Hubo Noah, sonriendo de nuevo más a menudo. Ethan recogiéndolo de la escuela cuando podía. Anya mirando desde la distancia, con el cuidado de alguien que protege una herida que todavía está expuesta, incluso si está sanando. Ethan no forzó su presencia, simplemente lo fue. Trajo un sándwich para el descanso de Noah sin preguntar si podía. Dijo buenas noches, incluso si ella no respondía. A veces se sentaba en el sofá del hospital, solo para escuchar sus voces. Era el silencio que una vez había estado ausente en su ausencia. Pero la reconstrucción también tiene sus límites. Y Anya, a pesar de todo, todavía mantenía todo su ser bajo la armadura del pasado. Esa tarde, mientras Ethan lavaba los platos de un almuerzo improvisado, ella entró en la cocina. Ella lo observó en silencio, las mangas de su camisa remangadas hasta los codos, sus movimientos simples, el silencio que no exigía nada. Él se giró y sonrió. Ella no le devolvió la sonrisa. Necesitamos hablar. Él se secó las manos con el paño. Su expresión se puso seria. ¿Sobre lo que quieres de mí? ¿De nosotros? No quiero un nosotros si solo va a ser un recuerdo. No quiero volver. Quiero un comienzo, dijo él.
Ella negó con la cabeza lentamente. Dices eso ahora, pero el tiempo no retrocede, Ethan. Y Noah no puede sufrir de nuevo. No puedo arriesgarme a eso. ¿Puedes amarme hoy? ¿Pero qué pasa mañana? Ethan se acercó. No rápidamente, no dramáticamente, sino con calma, como alguien que respeta el dolor de la persona frente a él. Mañana, no lo sé. Pero hoy estoy aquí. Y mañana elegiré estar aquí de nuevo. Y pasado mañana también. No por obligación, sino porque cada día que paso cerca de él y cerca de ti me recuerda lo que perdí. Y lo que aún puedo construir si me dejas. Si dejas. Ella no retrocedió, pero tampoco cedió. Simplemente cerró los ojos por un instante, como si buscara aire. Dices eso como si fuera simple. No lo es. Entonces, ¿por qué te parece tan ligero? Porque ya viví lo peor. Y descubrí que lo peor no fue perderte. Fue no haberte escuchado. Nunca haber leído tus cartas. No haber tenido a Noah en mis brazos cuando nació. Lo peor fue saber que todo eso podría haber sido diferente. Y que fue mi culpa. Cargar con eso no es ligero. Pero estar aquí es lo único que hace que el peso sea soportable. Ella lo miró de una manera que mezclaba miedo y ternura. La misma expresión de alguien que ve venir la lluvia y quiere quedarse. Pero teme volver a mojarse. ¿Qué pasa si te digo que ya no puedo creerte? No intentaré convencerte. Simplemente seré. Te escucharé. Te daré tiempo. Él se acercó un poco más. No la tocó. Solo extendió su mano. Un simple gesto, sin exigencia. Ella dudó. Miró su mano. Lo miró a él. Miró al suelo. Y por primera vez no retrocedió. Dejó que su propia mano temblorosa encontrara la suya. El contacto fue ligero, pero suficiente. Ethan la apretó suavemente. Ella no se apartó. No prometo el mundo, Anya, pero prometo escucharte. Y si un día te vas, será porque tú lo decidiste. Nunca más porque cerré los ojos. Ella miró hacia abajo. Una lágrima cayó, silenciosa, sin previo aviso. Él no la secó. No dijo nada. Simplemente permaneció allí, sosteniendo su mano, con la firmeza exacta de alguien que sabe que el amor no se conquista, se cuida. Y si no puedes perdonar, no te lo pediré, solo que un día logres vivir sin que esto te duela tanto. Ella lo sintió, todavía en silencio, y algo en ese gesto no fue un sí, pero tampoco fue un no. Fue solo presencia. Y como él había dicho antes, a veces eso es suficiente. Esa noche, ella se quedó. No durmió en su propia habitación. Durmió con Noah, como en los días más difíciles. Pero dejó que Ethan le leyera un cuento antes de que el niño se durmiera. Él se sentó al borde de la cama, escuchando su voz temblar al principio. Luego firme. Luego entregada. «¡Papi!», susurró Noah, adormilado. «¡Ethan!». Él se detuvo. Su corazón latía. Anya lo miró. Y no dijo nada, pero se mordió el labio para contener algo que no sabía si era dolor o alivio. «Estoy aquí, hijo», respondió Ethan. Era la primera vez que escuchaba esa palabra, y parecía que la vida finalmente le había dado permiso para merecerla. Anya salió de la habitación sin decir más. Fue a la sala de estar. Se sentó en el sofá. Encendió la luz más tenue. Ethan llegó minutos después. «¿Lo escuchaste?». Eligió llamarme así. «Confianza, señor». «Confianza». Ella miró hacia otro lado. La armadura se había ido. Solo una mujer que cargaba demasiado dolor.
y que ahora veía la esperanza al otro lado. «Mañana va a doler», dijo ella, «porque mañana se sentirá como si todo pudiera terminar de nuevo. Y si termina, no será tu culpa, pero estaré aquí, mientras me dejes». Ella apoyó la cabeza en su hombro. No era un nuevo comienzo, era solo un descanso, un intervalo, una hora. Y en ese instante, eso fue suficiente. El cielo afuera ya comenzaba a cambiar. Un tono azul apagado apareció en el horizonte, empujando lentamente la noche fuera de la sala. Ethan ajustó la almohada bajo la cabeza de Noah y lo acostó suavemente. Anya también se puso de pie. Ella caminó hacia él. Se miraron, sin prisa, como alguien que todavía está probando el terreno. Él acarició su rostro, un rostro que él conocía, pero que estaba aprendiendo de nuevo. Ella no dijo nada, pero no se apartó. Y en ese instante, bajo la luz cercana del día, los tres pertenecieron. Finalmente, al mismo lugar, sin prisa, sin exigencias, simplemente, juntos. 7. Si esta historia tocó tu corazón, compártela con alguien que necesite creer que los nuevos comienzos son posibles. Suscríbete al canal, activa las notificaciones y sigue otros capítulos donde el amor, el dolor y la esperanza se encuentran. Justo como en la vida real. Porque a veces, todo lo que necesitamos es una segunda oportunidad. El nuevo ritmo. Las semanas se convirtieron en meses, estableciendo un ritmo nuevo y frágil en sus vidas. Era una rutina construida no sobre el romance, sino sobre la labor tranquila y constante de reconstruir una base. Ethan no se mudó, pero siempre estaba cerca. Alquiló un apartamento modesto a 15 minutos a pie del de Anya. Lo llamó su base de operaciones avanzada. Estaba presente para Noah, sin ser exigente. Aprendió sobre la aversión de Noah a los ruidos repentinos, su amor por construir elaborados castillos de Lego y su hábito de tararear desafinado cuando se concentraba. Ethan, el ex ejecutivo despiadado, ahora pasaba sus noches leyendo novelas gráficas de superhéroes y practicando el intrincado plegado de aviones de papel. Anya observó. Su armadura inicial se había suavizado en una cautelosa vigilancia. Ella nunca alentó abiertamente su presencia, pero dejó de dar excusas por su ausencia. Sus conversaciones eran estrictamente logísticas, recogidas escolares, citas médicas y la marca favorita de helado de fresa de Noah. La distancia emocional seguía siendo vasta. Una tarde, Ethan se ofreció como acompañante en la excursión escolar de Noah al Museo de Ciencia e Industria de Manchester. Anya estaba ocupada con un turno largo y necesitaba la ayuda. Durante la excursión, una niña pequeña chocó accidentalmente con Noah, lo que hizo que se le cayera su preciado avión de papel. Noah, aún frágil por su enfermedad, se echó a llorar. No de dolor, sino de frustración. Los otros padres se sintieron incómodos. Ethan, en lugar de apresurarse a arreglarlo, se arrodilló, poniéndose a la altura de los ojos de Noah. «Oye, amigo, es solo papel», dijo Ethan suavemente. «Se puede arreglar. Solo necesitamos encontrar el error, doblarlo de manera diferente y volver a intentarlo. Esa es la mejor parte del papel». Noah sorbió, mirando el papel arrugado. «¿Podemos?» «Podemos», prometió Ethan. «Siempre podemos». Pasó los siguientes 20 minutos sentado en el frío suelo de piedra, alisando meticulosamente los pliegues y volviendo a doblar el avión. Cuando Noah lo lanzó de nuevo,
voló recto y verdadero, elevándose por la sala. Noah se rió, un sonido completo y resonante que hizo que el corazón de Ethan se hinchara, con un dolor que era extrañamente bienvenido. Anya se enteró del incidente más tarde esa noche. Encontró a Ethan esperando junto a su puerta principal, sosteniendo una bolsa de comida para llevar. Me contó sobre su avión, dijo Anya, apoyándose en el marco de la puerta. Es un buen chico, murmuró Ethan, mirando sus zapatos. Solo necesita saber que no se romperá cuando las cosas se pongan difíciles. No, lo corrigió Anya, con la voz baja. Tú dijiste, siempre podemos arreglarlo. Eso es lo que él necesitaba escuchar. Eso es lo que yo necesitaba escuchar hace todos esos años. No fue un perdón, fue un reconocimiento. ¿Cuál es la cualidad más crucial que Ethan necesita demostrar para ganarse la confianza de Anya? ¿Consistencia, humildad o la capacidad de escuchar? Comparte tu opinión en los comentarios. Enfrentando al fantasma. El verdadero desafío llegó cuando el fantasma del pasado intentó regresar. Ethan recibió una llamada angustiada de su hermana menor, Clara, una mujer que se había distanciado discretamente de su madre, Evelyn, a lo largo de los años. Sí, Ethan, mamá tuvo una pequeña caída. Nada grave, pero está preguntando por ti. Está hablando del testamento, susurró Clara por teléfono. El nombre Evelyn era un peso frío. Ethan no había hablado con su madre desde el día en que la confrontó por las cartas. Hace 3 años, Anya vio la tensión en sus hombros cuando colgó el teléfono. ¿Qué es? ¿Mi madre? Está enferma. Quiere que vaya a Londres. Anya lo miró, su mirada inquebrantable. ¿Vas a ir? No lo sé, admitió Ethan, pasándose una mano por el cabello. No le debo nada. Ella destrozó nuestra vida por orgullo. Pero ella sigue siendo la razón por la que tomaste tu decisión, terminó Anya por él. La tentación de su aprobación te llevó a creer sus mentiras. Volver ahora, para Ethan, era volver a entrar en esa vieja olla a presión. Ethan se dio cuenta del peligro al instante. Regresar a esa casa, a ese ambiente de manipulación y riqueza, sin el ancla de sus nuevos valores, era un riesgo. Podría volver fácilmente al hombre a la defensiva y enojado que solía ser. Tengo que irme, dijo Ethan, tomando una decisión firme. No por el testamento, sino para terminar con esto, para dejar las cosas claras. Pero no puedo hacerlo sin ti. Anya frunció el ceño. ¿Yo? ¿Por qué? Porque tú eres la prueba. Tú eres mi claridad. Si voy solo, estaré luchando la vieja batalla. Si voy contigo, le estoy mostrando la nueva vida, la vida que ella intentó borrar. Te necesito allí para mantenerme honesto, para recordarme por lo que estoy luchando. Anya dudó. La idea de enfrentar a su manipuladora ex-suegra la llenó de temor, pero vio el coraje en los ojos de Ethan, una humildad que respetaba, y vio una oportunidad para finalmente cerrar ese doloroso capítulo. No por él, sino por su propia paz. No iré como tu esposa, Ethan, declaró Anya. Iré como la madre de tu hijo y la mujer que deberías haber escuchado. El regreso a la guarida del león. El siguiente fin de semana, condujeron a Londres. En el momento en que entraron en la estéril elegancia del ático de Evelyn, la vieja dinámica encajó en su lugar. Evelyn, aunque frágil, seguía siendo formidable, envuelta en batas de seda, bebiendo jerez caro. Ethan, cariño, viniste y trajiste a... Evelyn hizo una pausa. Su mirada fría recorrió a Anya. La enfermera, supongo. No, madre, dijo Ethan,
con la voz firme. Ella es Anya. Es la madre de tu nieto, Noah. La expresión de shock en el rostro de Evelyn fue la primera emoción genuina que Ethan había visto allí en décadas. Anya se mantuvo firme, con los brazos cruzados, sosteniendo la mirada de Evelyn sin pestañear. ¿Tuviste un hijo?, susurró Evelyn, la traición evidente en su tono. No me lo dijiste. Tú sellaste las cartas que me lo decían, replicó Ethan, sacando una pila de sobres amarillentos de su maletín y dejándolos caer sobre la mesa de cristal. Me mentiste. Robaste 7 años de la vida de mi hijo y arruinaste mi matrimonio por una mentira basada en tu propia vanidad. No estoy aquí por tu dinero, madre. Estoy aquí para decirte que elegí a mi familia. Elegí la verdad. Y te estoy eliminando de mi vida, no por lo que me hiciste, sino por lo que le hiciste a un niño inocente. Evelyn se quedó sin palabras. Su poder se disolvía a su alrededor. Anya, observando al hombre que la había echado ahora defendiendo su verdad, sintió que la última y dolorosa pieza de la armadura alrededor de su corazón se rompía. Él no era el hombre que había destruido su vida. Era el hombre que luchaba por ser digno de la que había intentado arruinar. No era perdón, pero era cierre. Y para Anya, esa era la forma más profunda de curación. Si presenciaste a Ethan finalmente enfrentando a su madre, ¿cuál sería tu veredicto final sobre su redención? ¿Crees que Anya finalmente se permitirá amarlo de nuevo? Comenta tus pensamientos. No olvides compartir este momento poderoso con un amigo y suscribirte al canal para la conclusión final. Las tranquilas secuelas. Las tranquilas secuelas. La confrontación con Evelyn fue el corte agudo y necesario que permitió que la herida finalmente sanara. El viaje de regreso a Manchester fue tranquilo, pero fue un silencio libre de la vieja tensión sofocante. Era el silencio de 2 personas que habían enfrentado su pasado más oscuro y habían salido lado a lado. Anya no agradeció a Ethan por la confrontación. Ella no lo necesitaba. El simple hecho de que se sentara a su lado, sin necesidad de proteger su corazón contra su debilidad, fue suficiente. Unas semanas después, la recuperación de Noah fue completa. Estaba sano, vibrante y completamente ajeno a la dramática guerra librada por su existencia. El pequeño milagro del trasplante de médula ósea era un recordatorio vivo y constante del acto desinteresado de Ethan. Un sábado por la tarde, Ethan estaba de visita. Estaba sentado en el suelo, ayudando a Noah a armar un castillo de Lego ridículamente complicado. Noah de repente lo miró, esos ojos azules familiares serios. «Papi», comenzó Noah, probando la palabra suavemente. Ethan se congeló, el ladrillo de Lego a mitad de camino de la pared. No había escuchado la palabra papi desde el hospital, y nunca había esperado escucharla de nuevo. ¿Me veo triste a veces? Ethan forzó una pequeña sonrisa. Sí, amigo. A veces solo pienso en cosas. ¿El avión roto?, preguntó Noah, refiriéndose al incidente en el museo. Algo así, admitió Ethan. Noah palmeó el brazo de Ethan con su pequeña mano. Está bien romperse, papi. Mami arregla todo. La garganta de Ethan se tensó. Levantó la vista y vio a Anya parada en el umbral, observándolos. Su expresión era indescifrable, una mezcla de profundo agotamiento y profunda ternura. ¿Cuál es el verdadero significado de que Noah llame a Ethan papi ahora? ¿Es perdón, aceptación o el puente necesario para sanar el pasado de sus padres? Comparte tus pensamientos. La conversación en la cocina. Más tarde, después de que Noah fue acostado, Ethan y Anya estaban en la cocina. Ethan estaba fregando la salsa sobrante de la sartén.
una rutina doméstica que se sentía más significativa que cualquier reunión de la junta directiva. «Me llamó papi», dijo Ethan, su voz baja y áspera. «No me merezco eso». Anya caminó hacia la encimera, tomó un trapo y comenzó a secar los platos, igualando su tranquila laboriosidad. Merecer es una palabra antigua, Ethan. Pertenece a la vida antigua, la de donde tenías que ganarte el afecto con el éxito. Ella lo miró, sus ojos finalmente claros, libres del acero residual. No puedes recuperar el pasado. Solo puedes ganarte el futuro. Y eso es lo que él te está ofreciendo, un nuevo comienzo, sin llevar la cuenta. Ethan colocó la sartén limpia en el escurridor. Se giró para mirarla. La proximidad se sentía eléctrica después de meses de mantener la distancia física. «¿Y qué estás ofreciendo tú?», preguntó, su voz temblando ligeramente. «Me dejaste quedarme por él. Me dejaste luchar contra mi madre por nosotros. Me dejaste ver la verdad. Pero no me has dicho lo que quieres, Anya. ¿Qué necesitas para finalmente dejar ir?». Anya cerró los ojos por un momento, dejando escapar un aliento lento y pesado. «Necesito una cosa, Ethan. Necesito saber que ya no huyes de la vulnerabilidad. Te fuiste porque viste mi amor como una debilidad, como un riesgo para tu mundo perfecto. Sabes, realmente sabes, que esto, el caos, la preocupación, la responsabilidad compartida, es la única fuerza real que tenemos». Ethan no dudó. Él tomó sus manos, no con un agarre repentino y dramático, sino con un movimiento lento y deliberado, esperando que ella se apartara. Ella no lo hizo. Aprendí eso el día del trasplante, Anya. Me acosté en esa mesa, dando mi médula, y me di cuenta de que no me quedaba nada que proteger. Mi orgullo se había ido. Mi mundo perfecto era una mentira. Todo lo que importaba era la supervivencia de ese niño y la supervivencia de la mujer honesta que lo crió sola. Elegí la vulnerabilidad ese día. Elegí la aterradora y desordenada verdad de ser un padre por encima de la comodidad fácil de ser un extraño exitoso. Esa elección, ese miedo, es el amor más poderoso que he conocido. La promesa inquebrantable. Anya miró sus manos entrelazadas, sus dedos, que habían firmado los papeles del divorcio hace años, ahora entrelazados con los de él. No era el hombre con el que se había casado, lleno de orgullo y arrogancia. Era un hombre humilde y honesto el que estaba frente a ella. «No sé si alguna vez podré perdonar a tu yo antiguo», susurró Anya. «No lo hagas», dijo Ethan. «Él se fue. Solo te pido que aceptes al hombre que está aquí ahora». Anya no respondió con una palabra. Se inclinó, apoyando su frente contra la de él. Fue un gesto silencioso y profundo de aceptación. La distancia que los había separado durante años, física y emocional, se desvaneció en ese momento tranquilo y compartido. No fue un beso apasionado o una declaración dramática. Fue una promesa tácita construida sobre cicatrices y supervivencia. Esa noche, Ethan no regresó a su base de operaciones avanzada. Se quedó. No en su cama, sino en el sofá, con una manta y el permiso silencioso de su presencia. A la mañana siguiente, Noah se despertó y encontró a sus dos padres en la cocina. Anya estaba haciendo té. Ethan estaba quemando tostadas. La escena era imperfecta, caótica y absolutamente real. «Papi, ¿dormiste aquí?», preguntó Noah. «Sí, amigo», confirmó Ethan, sonriendo. «Creo que me quedaré aquí por un tiempo». Anya miró a Ethan. Ella no sonrió, pero sus ojos sostenían una calidez que superaba cualquier sonrisa.
Su historia de amor no fue un cuento de hadas que se reinició. Fue un compromiso real y crudo que finalmente comenzó. ¿Se ganó Ethan finalmente su segunda oportunidad? ¿Qué significa su tranquila aceptación para su futuro? Comenta tus pensamientos finales. Comparte este video con alguien que necesite ver que el verdadero perdón es posible y suscríbete al canal para más historias de redención.